Señor Víctor Ramírez, ¿cómo está? En el mundo nuevo, en el siglo XXI, ¿qué es el mundo multipolar y cómo nos afecta? Primero, mi saludo a los periodistas. El Día Mundial del Periodismo, la libertad de prensa es el 13 de mayo. Mi saludo a todos los periodistas y a ti en particular. El mundo multipolar se da más o menos aproximadamente hace ya 15 años en el mundo. Teníamos la vigencia y la hegemonía total de la economía norteamericana como una superpotencia económica, política y militar en el mundo, después de la caída de la Unión Soviética. Hoy, 15 años después, tenemos nuevos elementos importantes como la economía china, la economía india, la economía brasileña, de lo que se denomina finalmente el BRICS. Esta es una nueva situación en la economía mundial, en donde ha venido ganándole aceleradamente o acercándose aceleradamente a Estados Unidos, la economía sobre todo asiática, que está comandada por China en este caso. Bien, este proceso de economía ha traído nuevas fuentes de poder, tanto políticas y militares. Por lo tanto, la lucha por mercados abre un mundo de distintas fuerzas que van a luchar por ese mercado. Estados Unidos ha planteado otro esquema nuevo con Barack Obama, que me parece importantísimo, de recuperar el espacio en todo lo que significa las tres partes del continente americano. Vale decir, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Creo que es importante entender este proceso de multipolaridad para poder dar un giro en nuestra economía y sacar el provecho correspondiente para el desarrollo de nuestro país y el beneficio de nuestro pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo multipolar y el mundo bipolar que se hablaba en los años 80? Si puede dibujarlo en un mapa, por favor. A ver, teníamos Estados Unidos versus Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Teníamos eso, ¿ya? Y esto era confrontativo y se llamaba, estaba definido por la Guerra Fría. ¿Correcto? Estos dos aspectos definían la lucha por justicia y libertad. Okay. Esto fue antes, hasta 1989. ¿Ya? Cuando se crea la Unión Europea. Así es, ¿no es cierto? Termina la hegemonía en el campo capitalista de Estados Unidos y termina la hegemonía en el campo socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, vale decir, la Rusia socialista de aquel tiempo. Al finalizar el año 89, se abre una nueva situación de la economía mundial. Mientras tanto, se desarrollaba ya el proceso de las economías como la del BRICS, donde está China, la India, Brasil y otras más importantes, ¿cierto? Han venido desarrollándose y rompe esta situación en donde la economía, al caer Rusia, se transforma solamente en la economía unipolar. Lo unipolar estaba definido por Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Entonces, esta unipolaridad trajo como consecuencia la implementación de la economía neoliberal. Entonces, esta unipolaridad afectó al Perú. Afectó al país. Afectó al Perú gravemente porque después de un proceso interno difícil, cruel, que hay que destacar hoy día, del terrorismo desarrollado en contra de la democracia, en contra de las instituciones democráticas, generó no solamente una crisis política, sino sobre todo una crisis económica. La presencia del terrorismo trajo como consecuencia el desprestigio general de hacer política en el país. Por eso es importante recuperar las instituciones y al mismo tiempo de recuperarlas, combatir toda forma de violencia que se dé en el país que debilite las instituciones. Por ejemplo, hoy día tenemos la violencia organizada que nace desde el narcotráfico. Eso es un gran problema que hay que superar y que origina, por lo tanto, corrupción en todas las instituciones. Entonces, vayamos al grano. El mundo, cuando se rompe la unipolaridad, se da paso a un nuevo mundo, a un nuevo escenario, en el cual nos afecta a usted, a mí y al ciudadano de a pie. Así es, así es. Con el mundo unipolar se fortalece un nuevo modelo de economía porque se imponen los intereses, obviamente, de los grandes monopolios a nivel mundial. Sin embargo, después del año 89,
Cuando desaparece Rusia, Estados Unidos tuvo la fuerza hegemónica. Tenía la fuerza hegemónica en todo el siglo XXI, vamos a decir, ¿ya? Perdón, el siglo XX, perdón. Finales del siglo XX, hegemonía total. Total. Bien, Disculpe que le corte. ¿Y esto cómo afectó al peruano de a pie? trajo como consecuencia un modelo privatizador, trajo como consecuencia la reducción de sueldos y salarios, trajo como consecuencia la desindustrialización del país por la gran apertura del mercado y por lo tanto se impuso los productos exteriores y cerrándose las grandes fuentes de transformación de valor agregado en los productos que teníamos en el país. Por lo tanto, la desocupación, la rebaja de sueldos y salarios, la pérdida de derechos de los trabajadores, que hay que observarnos en adelante en un nuevo mundo. Por eso, el proceso multipolar, que después, en el siglo XXI, se abre el mundo multipolar, se abre el mundo multipolar, es decir, la presencia no solamente ya de Estados Unidos, sino más China, India. más la India y ahora Brasil. Rusia también era este grupo multipolar. Y estamos también hablando, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, que se encuentra en una grave crisis. ¿Cierto? Rusia e Inglaterra. Básicamente, claro, en este caso ya, no, en el BRICS está incorporado acá, perdón, está acá también Rusia, ¿ya? Rusia acá, en este lado. Y aquí está más de costado la Unión Europea dentro de este marco. Pero aquí la hegemonía es Estados Unidos. Si tú observas la presencia de Estados Unidos, de China, India, Brasil, Rusia, ¿cierto? Y la Unión Europea, ¿qué está sucediendo? Es una especie de presencia por mercados. Es una confrontación por mercados. ¿Correcto? Ok. ¿Ya? ¿Y el Perú en qué rol está? En este espacio nuevo que se abre en el siglo XXI, el Perú tiene grandes posibilidades de aprovechar este espacio de multipolaridad. Es decir, desarrollar su economía, un proceso de transformación de un proyecto nacional de desarrollo, un proceso nuevo en la educación, un proceso nuevo en la ciencia y la tecnología, un proceso nuevo de aprovechar todos los recursos existentes, respetando, obviamente, los niveles y los estándares internacionales de preservación del medio ambiente. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? En estos pasos fundamentalmente hay que tener un proyecto nacional de desarrollo. Un proyecto nacional de desarrollo que significa bienestar para la población en general, para todos. Y hay que saber unir los intereses del Estado con los intereses privados, es decir, los intereses públicos con los intereses también privados. ¿Ese es el nuevo estado de bienestar? Debe de generarse una nueva forma de bienestar. No estoy hablando de Estado, estoy hablando de bienestar. Un proyecto nacional de desarrollo se preocupa por el bienestar de la población. Bienestar, ¿no? En su separación distinta. No se trata de vivir, no se trata de sobrevivir, se trata de bienestar, es decir, tener vida de calidad, tener servicios de calidad, tener mercados de calidad, tener salarios de calidad, tener una sobrevivencia asegurada para la familia y la educación de los hijos, es decir, es bienestar. ¿Y la izquierda aporta algo o es el proyecto de la izquierda peruana en la actualidad ese estado de bienestar que usted habla? Insisto, no es estado de bienestar, es un proyecto nacional de desarrollo que genere bienestar a la población. Ok. La izquierda, históricamente, siempre ha promovido los puntos de vista de lograr los aspectos de justicia social. La justicia social es un tema fundamental hoy, tanto para derechas como para izquierda. Cuando en el país tenemos una derecha que no entiende ese proceso de justicia social, tenemos los conflictos que tenemos y vivimos hoy. Hay que entender que la justicia social es un factor importantísimo de los derechos fundamentales de sobrevivencia, de calidad y bienestar en el mundo moderno. ¿La izquierda es el contrapeso a lo que es la derecha actual, al neoliberalismo que vivimos? Yo creo que estamos en un proceso de construir una nueva forma de ser izquierda. Una izquierda moderna, ubicada en el tiempo, ubicada con los grandes avances de la ciencia y tecnología que tenemos que incorporar a nuestros conocimientos. ¿La izquierda está dentro de este proyecto multipolar?
Definitivamente que sí. La izquierda observa de que este proceso multipolar debe beneficiar de una manera especial al país y a nuestra población en general. En concreto, ¿cómo hacerlo? Insisto, no se puede enfrentar este proceso multipolar sin tener un proyecto nacional de desarrollo. Un proyecto nacional de desarrollo que signifique tener las bases fundamentales en nuestra cultura y nuestra identidad nacional, que tenga como eje fundamental al ser humano. Es decir, no el ser humano al servicio de la economía, sino la economía moderna al servicio del ser humano, independientemente de su estado, de su ubicación social. Creo que debemos darle fuerza al sector privado, a las empresas, a las inversiones, pero al mismo tiempo debemos darle fuerza a los que no lo tienen, de tal manera que el Estado pueda cumplir un rol, sobre todo promotor. Debe cumplir un espacio de concertación, un espacio de diálogo, un espacio de encontrar justicia social y al mismo tiempo generar libertad en la economía. Estos son dos problemas a resolver. Concretamente, el Frente de Izquierda, el nuevo Frente de Izquierda que reúne a todas las fuerzas políticas o a la gran mayoría, ¿qué propone a diferencia de lo que es la izquierda Marisa Glave o Tierra Libertad? A ver, creo que las izquierdas tienen sus diferentes puntos de vista. Hay izquierdas. Desde mi punto de vista, las izquierdas han aparecido de una manera distinta en este siglo XXI. Por ejemplo, existen formas de ser izquierda que no necesariamente quiere decir que yo sea socialista. En mi caso, yo soy un cristiano socialista. Pero obviamente hay otros que no lo son, pero tienen una gran voluntad de búsqueda de justicia social. Ese tema de justicia social debe darse como un elemento fundamental de unión, de búsqueda, digamos, de desarrollo de quienes han sido marginados, han sido víctimas de la desigualdad, y esa igualdad tiene que darse en este país. Por lo tanto, las voluntades progresistas, las voluntades hasta liberales, que buscan estos niveles de reivindicar al ser humano y a la persona en los cuatro principios fundamentales: solidaridad, fraternidad, ¿no es cierto?, y democracia, deben darse de la mejor manera. Por eso, entre las diferencias que se puedan encontrar, van a existir siempre diferencias, pero creo que va a haber un punto común de encuentros con la represión. Son movimientos nuevos que están apareciendo y van en un proceso nuevo de reconstrucción y de construcción de teoría. Creo que esto va a tener su tiempo. Tengamos en cuenta que la izquierda sale de un proceso de crisis muy grande y está en un proceso de reconstrucción, de creación, sobre todo de nivel de debate teórico. Una pregunta final. Este mundo multipolar, la izquierda y las próximas elecciones en Perú, ¿cómo nos van a afectar o cómo van a conjugarse los tres conceptos? A ver, creo que el tema electoral debe estar ubicado en el desarrollo de un nuevo proceso de fortalecimiento democrático. No entendido solamente como votar cada 5 años, sino sobre todo para democratizar una base económica mucho más amplia, mucho más sólida para el país y para la población. Es decir, no puede haber democracia política sin democracia económica. Y creo que en este espacio multipolar se abre un nuevo proceso importantísimo. Por ejemplo, el diálogo Estados Unidos-Cuba es un factor importante de este proceso de multipolaridad que debe ser aprovechado por nuestro país. Esta va a traer consecuencias y cambios en las políticas económicas y las relaciones de mercado. Y obviamente en ese nivel, las condiciones de armar al país y con una organización política y al país en general que sea capaz de tener un proyecto único nacional de desarrollo, va a permitirle generar riqueza y va a permitirle generar además distribución para todos los sectores de la sociedad. De eso se trata. Bueno, gracias por la entrevista. ¿Habrá otra oportunidad para conversar de más temas? Gracias a ti. Cuantas veces desees podemos tener esa oportunidad. Te agradezco muchísimo. Ok, estamos con el doctor Víctor Ramírez, representante del Partido Humanista. Muchas gracias.